No, no, lo podemos empezar así. ¿Cómo empiezo hablando? Bueno, esto no queremos que sea como un podcast tradicional porque a mí me da un poco de cringe ya el... bienvenidos a... ¿verdad? La palabra Sí, podcast como tal. pero Dios puso en el corazón de nosotros poder tener un espacio para hablar temas que para nosotros en esta etapa son relevantes y lo han sido por mucho tiempo, y tal vez nos hemos guardado demasiado en excusas de que no, ya va a llegar un momento, o pensando que podemos estar más preparados para hacerlo, pero de una buena manera quisimos tomar esta palabra impulso y ponerla en práctica, y por eso queremos tener un espacio para hablar un poco de esto. No sabemos cuánto vamos a durar, no tenemos nada muy planeado, pero creemos que a través de las conversaciones que tal vez nosotros tengamos, ustedes que están escuchando tal vez también puedan ser parte, opinar, hacernos saber qué piensan, dónde estamos bien, dónde estamos mal. No tenemos toda la razón en lo que decimos, probablemente digamos más burradas de lo que, de lo que quisiéramos, probablemente, pero queremos que sea real, queremos crecer entre nosotros, queremos impulsarlos, ¿verdad? Guiño, guiño a la palabra, a de verdad perseguir mucho el llamado que Dios tiene para ustedes, a hacer preguntas y eso es como el chiste de este espacio. Y la mejor manera de poder empezar pues con este video es hablando del versículo que Dios puso en mi corazón cuando empezamos este canal y la página de Instagram y todo y lo que hemos estado poniendo, que está en Eclesiastés 11, versículos 9 y 10. Y aquí lo tengo para leérselos. Lo estoy leyendo en NBI y dice: alégrate, joven, en tu juventud. Deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Ya se nos hizo un poco tarde, ¿verdad? No somos adolescentes, pero sigue, y aquí tiene la palabra clave, sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. Y cuando yo leí esto la primera vez, a mí me sorprendió un montón porque Eclesiastés es como es el mejor libro de la Biblia para mí. O sea, me encanta. Es demasiado bueno, es demasiado profundo, me voy a pensar un montón. Y lo he leído un montón de veces. Pero cuando leí ese versículo el año pasado, o sea, esa palabra resaltó demasiado en mí porque Jesús mismo enseñó muchísimo, ¿verdad? Que el corazón es engañoso. La Biblia lo menciona un montón de veces, que no tenemos que dejarnos guiar por nuestros propios deseos nada más. Pero yo leí eso y leer, disfrutar de la adolescencia, seguir el impulso de mi corazón y responder al estímulo de los ojos. Eso me sonó demasiado secular, demasiado mundano como para ser verdad. Y me pegó muchísimo porque lo que viene después dice: pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. Aleja de tu corazón el enojo, aparte de tu cuerpo la maldad. Estoy ciego porque juventud y vigor son pasajeros. Y me pegó muy fuerte porque en muchas cosas de mi vida, yo tengo 25 años, no estoy viejo, pero tampoco me siento joven. Estoy como en una transición muy extraña en la que, ¿verdad? No me siento como con ese vigor que menciona la Biblia y listo para hacer muchas cosas, pero en otras sí siento como que la vida se me está yendo. Y tal vez es algo muy generacional, ¿verdad? Pero en muchas cosas siento que dejé pasar oportunidades donde pude ser más impulsivo y más agresivo y más intenso. Y esto me golpeó muchísimo por eso, porque la verdad es que me dormí muchísimo en muchas cosas, creyendo que tenía todo el tiempo del mundo. Y hoy tengo 25 años y en muchas cosas no lo he sido. Y he sido muy pasivo. Entonces, tal vez una buena pregunta para empezar es: ¿cómo se relacionan ustedes con esto? Con dejar pasar la vida. Tal vez a veces, porque todos aquí creo que crecimos en el contexto cristiano desde pequeños, ¿verdad? Todos crecimos en el Evangelio. Tal vez en qué partes sí nos hemos vuelto medio fariseos, ¿verdad? Como religiosos incluso. Y nos hemos evitado como hacer cosas impulsivamente sanas, solo como por miedo. Sí, yo lo que creo es que ha sido como muy dañada la palabra impulso, ¿verdad? Como muy tirada abajo por el hecho de que siempre se piensa que una persona impulsiva es una persona que toma decisiones estúpidas. Y no necesariamente. Muchas veces, al menos desde mi punto de vista, la impulsividad es necesaria, porque si no, nos quedamos sentados siempre. O sea, si yo no tengo el impulso de ir y buscar un mejor trabajo, no lo voy a tener porque estoy muy cómodo donde estoy. Si yo no tengo el impulso de ir a conocer gente nueva, no voy a tener amigos de valor, no voy a tener este tipo de conversaciones por el miedo a quedarme, perdón,
por toda esta corriente de no tiene que ser impulsivo, no tiene que hacer las cosas a la carrera, no se deje llevar por lo que su corazón le diga. Y, y muchas veces hay deseos de Dios, deseos del cielo, que dejamos pasar porque de nuevo nos han metido tanto en la cabeza que el corazón es muy engañoso, y es cierto, Jesús lo dice, pero al final ahí es donde está la fuerza de la vida. El corazón es lo que nos impulsa, ¿verdad? Es ahí es donde Dios pone los deseos que Él tiene para nosotros, para nuestra vida, y lo que Él quiere que hagamos, ¿verdad? Yo lo veo como mucho cuando yo empecé a servir en la iglesia. A mí me daba muchísimo miedo ponerme a tocar al frente de la gente y, y también hasta hablar. O sea, yo pensaba antes en estar aquí hablando con ustedes de estos temas. Me daba miedo porque, uy, ¿qué van a decir? Y a veces ese impulso es del que hay que agarrarse, y dejar esa pasividad, que es una palabra que realmente ha tocado mi corazón los últimos meses, ¿verdad? La pasividad. No quedarnos sentados sin hacer nada, nada más viendo el tiempo pasar, porque se nos va la vida, y si bien es cierto, Dios tiene planes para nosotros, pero si nosotros no nos movemos, no somos indispensables, va a usar a otras personas, ¿verdad? Entonces... Sí. ¿Alguien más quiere decir algo de esto? Porque a mí se me vino a la mente la idea, y es algo que también estaba pensando mucho últimamente, y es que hemos hecho de algo que debería ser simple de aplicar algo demasiado complejo, y es cuando, y lo decía Zamora, cuando estamos esperando como a que Dios nos diga qué hacer en todo. Porque, y yo lo pienso así, Jesús y Dios ya hicieron suficiente esfuerzo en tomar algo tan difícil de comprender como su voluntad, y lo hicieron simple o fácil de digerir en la forma de la Biblia. O sea, una manera más fácil de entender la voluntad de Dios no existe como la palabra escrita. Y Él lo dejó en una palabra escrita. Y Dios se pudo presentar de maneras abrumadoras, intimidantes, pero se presentó en forma de hombre, de carne y hueso. Y eso a mí lo que me dice es que Dios se ha esforzado mucho en hacer algo que podría ser difícil de entender, como su voluntad, su naturaleza, lo que quiere para nosotros, y lo hizo fácil de digerir, lo hizo simple. Entonces, muchas veces yo me he encontrado en posiciones donde digo, no, es que estoy esperando a que Dios me diga qué hacer, para dónde irme, y oro mucho, y ayuno, y busco, y eso está muy bien, pero capaz que la respuesta final, en más de una vez, era algo más práctico. Era algo más de, ok, si yo realmente consumo la Biblia, consumo mi tiempo en oración, como decía Zamora, va a llegar un punto en el que mi corazón poco a poco se va a ir alineando más con las cosas que Dios quiere para mi vida. Pero muchas veces me quedo, no, voy a esperar aquí una señal mágica. Y esa señal muchas veces en muchas cosas de la vida me quedé esperando años. Y tal vez lo que tenía que hacer era más práctico, ¿verdad? Más directo, más, ok, consumo lo que Dios tiene para mí, pero voy a aplicarlo. No me tengo que quedar esperando como a, no sé, algo. Sí, creo que malamente se nos ha enseñado como que tenemos que esperar las condiciones ideales para hacer cualquier cosa, ¿verdad? Como también una cosa que a mí me choca mucho, y esto es algo muy personal, el hecho de que si me da paz es de Dios. Muchas veces hay cosas que tengo que hacer que no me van a dar paz y que Dios me está llamando a hacer. Entonces, esa es otra frase que me parece muy Trillada. trillada Yeah. y errada, la verdad. Uh-huh. Porque levantarme y hablar con un compañero del evangelio muchas veces no me va a dar paz. Decirle a un amigo que está haciendo algo mal y confrontarlo no me da paz. No. Entonces, creo que también, o sea, es parte de todo lo que se nos ha enseñado durante toda la vida, y de cierta manera nos han preparado como para un escenario donde nos salgan las cosas bien y sin riesgos, pero a mí me parece que la vida cristiana no es una vida sin riesgos. Ahora, tal vez para que el resto hable más, porque están muy callados.
¿Qué es una decisión que sí fue estúpidamente impulsiva en sus vidas? Mae, vos sabes que, digamos, tal vez la palabra impulso tiene que ver con algo que vos, no sé, como tal vez algún tipo de... Vos sos consciente de algo, entonces reaccionás ante eso, ¿verdad? Entonces, y de ahí viene esa acción. Entonces, yo creo que el entender que las decisiones que tomamos nosotros de verdad influyen en nuestra vida cristiana y en la vida cristiana de los demás y en todo básicamente, nos hace tener ciertos impulsos, digamos, como cristianos. Y creo que de ahí viene como muchas cosas, como tal vez el momento en el que sí dejé que el Espíritu Santo me usara y fui a orar por una persona, ¿verdad? O evangelicé y así. Pero muchas veces no estamos listos para eso. O sea, muchas veces no tenemos ese impulso porque no somos conscientes de que mis acciones están totalmente, ¿verdad?, influenciadas por algo muy real que está sucediendo. De hecho, ahora que decías eso, yo, o sea, tuve que buscar esta frase de un mae que se llama Philip Yancey, de un libro de verdad que se llama El Jesús que nunca conocí. Y dice esto, dice: el creyente ora y el cielo responde. Un pecador se arrepiente y los ángeles se regocijan. Una misión tiene éxito y Satanás cae como un rayo. Un creyente se revela y el Espíritu Santo se entristece. Lo que los humanos hacemos aquí afecta decisivamente el cosmos. Eso me parece muy chiva porque tal vez nos da una perspectiva de que no es cualquier cosa. O sea, no es que si el Espíritu Santo me pone algo en el corazón, ¿verdad? Y me dice, ahora es este grupito, o vaya de misiones, o lo que sea de la vida cristiana. Las cosas más simples. Háblale a esta persona, pregúntale cómo está. No es algo de tomarse como ahí, sino es algo que va a influenciar, como dice este mae, en todo el cosmos. Eso me parece muy chiva. Qué chiva, demasiado cierto. Y no te respondí, pero quería, ¿verdad?, dar tal vez esa perspectiva de lo que es como el impulso que veo yo, ¿verdad? Sí. Pero sí. Muy bueno. ¿Y usted, Sofi, cuál ha sido una decisión? Bueno, lo sigo pensando. ¿Alguna tiene muy claro? No, pero yo quisiera decir algo. Yo recuerdo hace unos años que yo estaba como una crisis existencial en la que estaba estudiando la universidad, todo iba bien, pero igual como que sentía que todo era lo mismo. Me levantaba, dormía, iba a la U y repeat. O sea, venía la otra semana, era lo mismo. Y como yo decía, ya se está como muy aburrido. Y recuerdo que fui a una sesión con un pastor y él me dijo algo muy bonito. Me decía, Jona, al final uno como ser humano, el propósito, que uno es algo que le sucede a uno cuando joven, como cuál será mi propósito en la vida, y eso a veces como uno lo llega a perturbar. Me decía, Jona, al final el propósito número uno del ser humano es adorar a Dios. Y yo decía, qué bonito. Y me decía algo muy interesante que es, Jona, haga lo que usted quiera mientras se cumplan varias condiciones. Uno, adore a Dios. Y no recuerdo cómo me lo dijo, pero fue bajo lo que Dios dice que es bueno o malo. De ahí no se salga. Y muy bonito porque en Eclesiastés dice, y Dios te va a juzgar por todo eso. Entonces puede ser que tal vez uno se sienta ahorita perdido. Entonces uno empieza a explorar opciones, cuáles son mis dones, mis habilidades. Recuerdo que me toca mucho por lo que yo sirvo en la iglesia, que se me acercan muchos chicos y es como en lo mismo cuando yo estaba en esos años, como que me siento perdido, no sé qué hacer. Hace un mes me decía un amigo, me decía, es que todo me sale mal. y yo le respondí con esta frase: si usted supiera que para llegar al éxito, por decirlo así, o a ese propósito que usted quiere llegar, usted tiene que fallar 30 veces, ¿cuántas veces usted se apresuraría para fallar? O sea, para seguir intentando, para darle, porque usted sabe que tarde o temprano eso va a llegar. Y yo creo que la vida no siempre es como blanco y negro, en la que, vamos a ver, yo creo en los llamados de Dios, creo que aquí todos tenemos llamados, pero hay cosas que le toca a uno disfrutar, explorar, buscar. Y pensaba en Proverbios 16:1, que dice, el ser humano hace planes, pero la palabra final la tiene el Señor. Y el versículo 3 dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Obviamente con una gran premisa de que se va a cumplir, de si es la voluntad de Dios. Pero yo creo que es muy interesante que a veces estamos como muy dormidos y falta como... yo soy una persona muy calculadora, soy administrador de empresas, entonces uno está acostumbrado a que cuando uno tiene un proyecto, uno trata de minimizar el menor riesgo posible, ¿verdad? Entonces yo me encontraba en mi vida que yo no hacía nada hasta que yo no supiera que iba a fallar. O sea,
es imposible, uno siempre va a fallar, uno siempre va a errar en algo, se va a equivocar en algo, va a meter las patas, va a pecar. ¿Y a usted Sí. por qué le da miedo fallar? Muy buena pregunta. Yo me analicé y recuerdo que estaba con la psicóloga y yo le decía como, vieras que no sé, y empecé a entender que era inseguridad, como que me daba miedo fallar por el tema de lo que tal vez otros iban a decir. Sí, porque yo creo que las decisiones más, y para amarrarlo mucho con lo que decía Jona, las decisiones más estúpidas que yo he tomado muchas veces eran guiadas por miedo. Y Claro. ese miedo, en mi caso, se veía en la forma de ser rechazado por otros. Sí. Entonces, mi miedo irracional, bueno, no era tan irracional porque sí tenía un fundamento, pero irracional en el sentido de que, porque el fundamento era el miedo al rechazo, pero era irracional en el sentido de que era un rechazo que ni siquiera había llegado, me hacía a mí tomar decisiones muy estúpidas. Por eso mismo, por el miedo a lo que eso representara. Entonces, no era un riesgo calculado, como bien lo dices, o sea, era más un riesgo de miedo. Por miedo y tomar decisiones impulsivamente estúpidas. En mi caso, muchas de esas fueron... creo que en algún momento me pasé... Digamos, tuve como una transición en la universidad en la que estaba. Creo que eso fue muy antes de tiempo. No tenía muchas cosas muy claras. Me metí en una relación de noviazgo muy jovencito. Demasiado joven. Y adquirí compromisos en esa relación para los que ni siquiera yo estaba listo. Y mucho de eso era guiado por miedo al mismo rechazo. Porque no quiero estar solo, porque quiero casarme pronto, quiero formar una familia. Pero más que por esos buenos deseos era por el miedo. Porque no quiero quedarme solo, porque no quiero que se me vaya la vida, no quiero que... Y es muy loco. Ahora tengo 25 años y habiendo corrido en todas esas cosas tan joven, hoy ni siquiera las tengo. Claro. Entonces, al final de cuentas, como que correr impulsivamente con esas cosas no me dejó nada. Nada tangible. Obviamente me dejó mucho aprendizaje y muchas cosas, pero creo que mis peores decisiones impulsivas han sido guiadas por eso, por miedos fundamentados en mis inseguridades, como lo decía Jona, que en mi caso son el no querer ser rechazado. Y al final de cuentas, no quiero ser rechazado por Dios, que es algo muy fuerte. Que la Biblia lo advierte muchísimo, ¿verdad? Como yo no quiero que Dios me mire con desagrado, con desaprobación. Que es diferente a ser salvo o no. Porque yo confío en que mi salvación está ganada. Y el que no crea eso, bueno... Está servido. o sea, ¿verdad? Bueno. Pero no estoy hablando de mi salvación. Estoy hablando de que Dios me vea aprobado como un soldado fiel al final del día. Y eso a mí me da muchísimo miedo, la verdad. Todavía pensar en eso. Y a veces... traduzco ese miedo a no ser aprobado por Dios, erróneamente lo traduzco a que las personas no me vean así. Entonces, por mucho tiempo busqué la aprobación de mi mamá, de quien fue mi figura paterna cuando estaba pequeño, de mis amigos, de mis parejas, o sea, y al final de cuentas, por ser estúpidamente impulsivo con ellos, no era inteligentemente impulsivo con cosas a las que Dios sí me estaba llamando mucho tiempo antes. Y hay algo que me gustaría añadir, ahora que estoy entrenando para la maratón, a mí me encanta correr. Y le decía a un amigo, es que usted puede llegar a la meta de dos formas. Usted puede llegar a la meta con una sonrisa, cansado, todo te duele, pero llegaste en buenas condiciones. O puedes llegar así ya de que llegas arrastrándote. Destruido. Y digo esto porque mencionabas de ser aprobado por Dios. Y yo quería como lanzar una pregunta implícita a la gente que nos escucha es, ¿usted cómo quiere llegar a donde Dios? O sea, como llegué a penitas, así como que llegué raspando, o llegué porque di lo mejor. O sea, te equivocaste, me equivoqué, pero sé que le di todo lo que yo pude al Señor. Y eso es algo muy bonito, ¿verdad? Como, ¿cómo quiero vivir mi vida cristiana, verdad? Quiero vivir como unas cosas sí, otras no, o quiero dar lo mejor que yo le puedo dar al Señor. Y eso es muy bonito, como saber que de verdad le di todo a Dios y fui aprobado por Él. Justamente agarrándose de eso que decía Jona, de que cómo quiero vivir mi vida cristiana, para llegar y cuando llegue, si voy a ser aprobado o no, es una parte que a mí me da mucho miedo, es
lo que decía ahora, la palabra esta, pasividad. Sí. Que a mi parecer la iglesia en general se ha vuelto una iglesia pasiva, dormida. Hay casos donde sí se ve movimiento, pero siento como que la iglesia se ha vuelto demasiado humanista y ha dejado lo que verdaderamente significa el evangelio de un lado, ¿verdad? Entonces, con esta palabra, pasividad, yo, bueno, estuve estudiando este versículo que me vuela la cabeza, que es Mateo 11:12, que dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y a mí la palabra violencia ahí me genera como ¿por qué violencia? O sea, ¿qué es? ¿Que se están dando de golpes o qué? Y pues sí, porque es una batalla. El cielo y la maldad está en batalla. Si bien es cierto, ya Jesús ganó, pero mientras Jesús vuelva, hay almas que ganar, ¿verdad? Y una parte de lo que apuntaba aquí, que era con respecto a esa duda de por qué usar esa palabra, violencia. Y yo me respondía, la respuesta se puede poner de esta manera: se usa esa expresión porque el reino de los cielos no es pasivo, implica una lucha espiritual y una entrega radical. Y la radicalidad es algo que no le gusta a la iglesia ahorita. No. Es algo que no le gusta a la iglesia ahorita porque si soy radical, entonces lastimo ciertos estratos, o hay gente que se va a enojar y se va a ir. A los susceptibles. Y si bien es cierto, son almas a las que hay que llegar, pero tampoco se puede hablar con pasividad de las cosas, no se puede hablar con suavidad de cosas que significan la vida o la muerte eterna de un alma. Entonces a mí eso, cuando estaba estudiando esto me volaba la cabeza, porque qué fácil se nos ha hecho menospreciar la salvación de las personas y juguetear con ciertas cosas simplemente para no caer mal o para encajar en este mundo globalizado de inclusión que tenemos. Entonces esa pasividad, esa falta de acción, de radicalidad, al menos a mí me ha puesto como en duda mucho de lo que he vivido como cristiano hasta ahora, y me ha impulsado a buscar más de lo que quiero vivir como cristiano de aquí en adelante. Sí, y yo creo, además de lo que planteaba como de donde hemos sido estúpidamente impulsivos, hay cosas en las que yo estoy seguro que todos tenemos algo que podemos pensar como: Dios, en esto he sido demasiado pasivo, me he dormido, ¿verdad? Uh-huh. Y hay un versículo que está en 2 Corintios 7:10. Esto lo estoy leyendo en NBV, Nueva Biblia Viva, es la versión. Dice: Dios a veces permite que nos vengan tristezas para impulsarnos a apartarnos del pecado y tener la salvación. Jamás debemos quejarnos de estas tristezas, pero las tristezas del mundo solo producen muerte. Y esto es muy fuerte porque creo que uno de los mejores agentes de cambio en el corazón humano es pasarla mal. El dolor. O sea, es pasarla mal. Sí, o sea, yo pienso como las etapas de mi vida donde más, como decimos en Costa Rica, mordido, más ceñido, más claro he estado como en lo que tengo que hacer, vienen después de temporadas donde la paso malísimo. Y qué pereza que tenga que ser así. Que yo tenga que aprender solo con eso, pero una vez hablaba con una amiga de que para mentes tan tercas como la mía, solo algo tan fuerte como el dolor a veces me puede hacer reaccionar. Y Dios conoce eso, y yo conozco eso. Uh-huh.
Y tampoco digo que todas las cosas malas que me pasan son ocasionadas por Dios, porque tampoco me quiero victimizar en eso. Hay cosas que son mi propia decisión y hay otras que es el enemigo molestándome. O hay cosas que son la acción de otra persona. Pero estoy seguro que todas, independientemente de la gente que los produjo, fueron utilizadas por Dios para hacer justo eso. Y que hayan tristezas que yo pueda hoy dar gracias, porque de verdad que las etapas donde yo pasé las peores desgracias son donde he aprendido más. Y donde porque cuando uno está en modo de crisis, yo creo que todos aquí hemos pasado algo mal en algún momento. O sea, ya estamos lo suficientemente grandes para haber pasado por eso. Y si alguna persona es demasiado joven como para no haber pasado por eso, prepárese porque todos vamos a pasarla mal en la vida. Esa es una de las mejores promesas que tenemos en la Biblia y es que la vamos a pasar Varias veces mal. va a suceder. Sí, varias veces. Pero yo creo que cuando uno está en modo crisis, en serio, cuando usted está en 1000 pedazos, o sea, en serio, no piensa claro o está abrumado por el dolor, yo creo que hay dos reacciones. Y la mía es más la segunda. Una es cerrarse y quedarse en ese hueco y hundirse en el dolor. Y hay personas que tienen la tendencia a eso. Pero la otra es más bien a veces como... no puedo quedarme así, necesito ocuparme en hacer algo. Los dos son extremos que no son saludables porque pueden llevar a cosas diferentes, ¿verdad? Pero en el segundo, que es lo que a mí más me pasa, cuando está bien filtrado y canalizado con este versículo, me han permitido a mí agarrar del dolor y el sufrimiento y las cosas malas los mejores impulsos para ser mejor. Para ser un mejor hombre, para ser un mejor hijo, para prepararme, si Dios así lo quiere para mi vida, ser un mejor esposo. Pero tomaron esas tristezas. Tomaron temporadas feas donde me sentía solo, donde la ansiedad me ganaba lo mejor de mí, donde las personas que quería me dejaron botado, donde mis propias decisiones me llevaron ahí. Y me tomó pasarla mal para impulsarme. Pero hoy puedo dar gracias a Dios por eso. Obviamente yo no oro constantemente, que a veces es una oración, son oraciones muy martirizadas. Señor, pásame por el fuego, hazme pasarla mal. O sea, yo quisiera que no fuera... Suena muy cliché. Suena muy Están cliché. muy manoseadas. Porque se romantiza mucho el dolor. Ajá. Hoy, ¿verdad? Y paréntesis, perdón, estoy hablando mucho de esto, pero paréntesis, me parece a mí excesivo que en lo que cantamos en la iglesia se tenga que cantar a veces más de que queremos que Dios nos pruebe que solo adorar a Dios por quien Él es, pero bueno, paréntesis. Humanismo. Paréntesis. Pero yo sé que va a venir la prueba. Lo ore yo o no lo ore. Entonces, o sea, es de las cosas que están garantizadas. Entonces sí yo prefiero orarle a Dios, esto es personal. En vez de decirle, uy, Dios, tráigame la siguiente prueba, quiero sufrir. Yo prefiero orarle, Señor, yo sé que ya va a llegar. Y en esta temporada en la que estoy más en paz, prepara mi corazón. Porque cuando llegue esa tristeza, cuando llegue esa aflicción, cuando me enferme, cuando se muera alguien, cuando la pase mal, cuando pierda un trabajo, lo que sea que me pase, yo quiero estar ya listo. Y agarrar ese dolor y canalizarlo para bien. Para bien. ¿Iba a decir algo usted, bro? O sea, bueno, realmente viendo este versículo de 2 Corintios, de hecho, que estas semanas he estado leyendo Romanos, habla un poco también de esto, acerca de las pruebas que producen eso que nos aparta del pecado. Y aquí lo chido es que lo contrario es que dice, pero las tristezas del mundo solo producen muerte. Pero tiene que haber un contrario, hay una tristeza que también produce vida. Y es estas tristezas que uno pasa, y uno la pasa mal porque la pasa muy mal. y llega ese momento donde uno, bueno, ve la foto completa, ve donde Dios apartó el pecado, por dicha, o sea, por X o Y prueba, y Dios siempre trabaja de esa forma. El tema aquí es que estas pruebas el tema es impulsarnos a apartarnos de algo. O sea, hasta que esa tristeza no llega ahí, uno no toma el impulso de decir, yo creo que debería dejar esto. Sí. Yo creo que debería dejar esto que no hace nada bien, y uno toma decisión, ese impulso, de decir, ya, voy de una, voy a alejarme de esto, voy a orar por esto, y eso es Dios obrando, pero sí. Es necesario. Sí. Es necesario. Y yo tengo una teoría que no sé si es bíblica, así que no me hagan mucho caso. Herejía. Es una herejía. Primera herejía. Paréntesis, herejía. Diego habla hoy. Entramos a la sección herética. No, pero tengo una teoría. Yo creo que cuando usted llega a un punto de quiebre como ese que usted dice, y si usted no aprende de eso, la siguiente vez que le pase va a ser horriblemente peor
para ver si acaso aprende. Sí, sí. Y si ahí no lo agarra, va a ser aún más horriblemente peor para que aprenda. O sea, sí, va a ser exponencial. Yo creo Hay que gente es... que no aprende igual. Hay gente que no aprende igual, tristemente. Pero yo creo... No sé si es parejo para todos, porque... de nuevo, Eclesiastés lo dice mucho en los primeros capítulos. Hay gente que siendo... ya sabemos que todos somos malos, ¿verdad? Pero refiriéndose como a que no tienen a Dios en su corazón o no le temen, les va muy bien en la vida y uno ve que no la pasan tan mal. Ujú. Puede ser que no sea para todos, pero para aquellos que... yo creo que todos tenemos como ese talón de Aquiles donde sabemos como que nos duele, donde la vida nos prueba muchas veces. Tal vez es una condición física, tal vez es algo en nuestro corazón, tal vez es una situación familiar como que siempre está ahí. Yo creo que la cosa es exponencial. Y sobre todo si son por decisiones que sí son propias, ¿verdad? Que sí son tanto mi culpa como mi responsabilidad. Porque una vez escuché a Itiel Arroyo decir que hay heridas que no son su culpa. No sé, que su mamá lo haya abandonado, su papá lo haya dejado, que no sé, que le hayan pegado. Eso puede no ser su culpa, pero es su responsabilidad trabajarlo. No hay quite, nadie lo va a hacer por usted. Pero hay cosas que son mi culpa y son además mi responsabilidad. Y si en esas yo no aprendo, a la siguiente yo creo que el golpe es más fuerte, y a la siguiente es más fuerte, y a la siguiente es más fuerte. Y eso es todo lo que usted decía, como que el chiste es no tanto la superación personal, que no es de lo que estamos hablando. Yo no quiero ser mejor solo para yo sentirme mejor y wow, qué crack soy. Es porque quiero apartarme del pecado y acercarme más a Dios. Ese es todo el chiste, como que si son mi culpa y mi responsabilidad, probablemente lo que Dios quiera de mí es mejor aléjese del pecado, aléjese del pecado, aléjese del pecado. Un cambio radical. Pero, porque de nuevo, la impulsividad estúpida y humana, no guiada por el filtro de la Biblia, solo va a llegar a acercarnos más al pecado. ¿Verdad? Porque me guío por mis propios deseos, porque dejo de lado lo que Dios quiere para mi vida. Y eso solo produce, como lo decía Dani y está en el versículo, solo produce muerte. Mae, yo siento como que, o sea, en medio de toda esa tristeza y así, se puede ver también mucho el amor de Dios, porque creo que eso como cristianos nos va a suceder mucho, porque Dios ya nos ha elegido y nos ha llamado, y Él va a hacer lo que sea para traernos de vuelta. O sea, usted es calvinista, usted cree en la predestinación. No, pero lo que digo es... Perdón. Tipo, que... eso que decías que para tal otro vez, día. Perdón, siga. Está bien. Que tal vez las personas que les va bien en la vida, ¿verdad? Y siguen en sus cosas y no sufren, tal vez es porque no están involucrados en el reino, y nosotros ya lo estamos, ¿verdad? En el sentido de que somos parte de un plan y tenemos que cumplir una tarea, y Dios va a hacer lo que sea para seguir incluyéndonos en eso. Entonces, y por eso es exponencialmente, como decías, peor, porque si no aprendí con una, Dios me va a poner en otra situación, o yo mismo, o Dios va a usar una situación para traerme de vuelta, y traerme de vuelta hasta que me dé cuenta de eso. Y creo que eso es parte de lo que Dios quiere que volvamos a ese impulso. O sea, el impulso de que tal vez, creo que muchos de nosotros, como crecimos en la iglesia, nos ha sucedido que sí, al principio tal vez en los campamentos y en la adolescencia todo era muy, wow, qué chido, ¿verdad? Servir a Dios, pero después entramos a la U y vemos otras corrientes de pensamiento, ¿verdad? Y nos vamos a perder un poco, pero nos damos cuenta que al final eso es vanidad de vanidades, ¿verdad? Como dice Eclesiastés, y muchas veces entender eso no es bonito, porque nos damos cuenta, nos vemos en situaciones de cómo llegué acá, o sea, cómo llegué a verme en esta situación. Y estoy seguro y puedo afirmar de que mucho es Dios usando de esas tristezas y usando de nuestro pecado para traernos de vuelta. Yo creo que ahí también habría que definir qué es el éxito. Porque del mundo te vende una idea de éxito que realmente no es bíblica, ¿verdad? Si usted cree que éxito es de llegar a tener una mansión, un carro de lujo, un jet privado y solo cosas materiales, de eso no es éxito, ¿verdad? Creo que Pablo lo tenía muy claro. Creo que aquí lo busqué en Filipenses. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, Pablo tenía claro de que si él vivía, de bien porque seguía cumpliendo el propósito que Dios tenía para él. Él estuvo en cárceles y una cárcel de romana, que eso es un hueco del hueco del hueco, ¿verdad? Fue prisionero, naufragó, de todo. Y él para eso, él dice que eso es ganancia, porque él sabía que estaba siguiendo a Cristo. Pero él decía, bueno, ¿y si muero? Mucho mejor porque estoy en presencia de Dios. Entonces yo creo que eso es muy bonito, porque si no caemos en esto que en 2 Timoteo 4:3, porque llegará el tiempo
en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Y justamente, o sea, para mí, esos tiempos ya los Estamos viviendo. Sí, ya lo estamos viendo. Es Por supuesto. Sobre todo absurdo. porque hay pastores y profetas y apóstoles y líderes, y pongan el título que quiera, que viven eso que Juan estaba diciendo más al principio. Que su vivir es condicionado por lo que tienen, material, o sea, son por cosas tan superficiales. Y eso O sea, es absurdo que lo que se predique en muchas iglesias ahora es: vas a obtener los deseos de tu corazón. Dios te va a cumplir todo. O sea, no. No. Porque yo ahorita ya quiero un Ferrari. Sí, ¿verdad? No lo tengo. Y muy probablemente no lo tenga nunca. Y yo sí voy a decir algo muy controversial, porque ahora las iglesias tienen demasiado miedo a tocar ciertos temas. Entonces no quieren hablar de aborto, no quieren hablar de ideología de género, no quieren hablar de dinero, de diezmo, porque les da un miedo de tener iglesias vacías. Les da un miedo de que no tengan quórum, les da miedo de que si tocamos ciertos temas, yo creo que estos se van a molestar. Entonces, y yo creo que sí, vamos a ver, y eso es algo que Jesús era experto. Jesús a la mujer adúltera la regañó, pero la trató con amor. Uh-huh. Y fue muy amoroso, pero vean cómo Jesús trata a Nicodemo. O sea, lo vuelca, ¿verdad? Porque era un fariseo, era súper orgulloso, se creía que sabía absolutamente todo, y Jesús le dice cosas que él ni siquiera podían comprender, tanto que Nicodemo le dice: pero cómo una persona puede entrar otra vez al vientre de su madre, y él no entiende lo que Jesús está diciendo. Entonces estamos teniendo miedo de decir verdades cuando tenemos que ser estratégicos. El amor es parte del mensaje de Jesús, sí, pero también la corrección. Pero sobre todo, para ir terminando, para nosotros mismos. Así. O sea, eso 100% que tiene que aplicar en la iglesia como una iglesia como institución, pues. Sí, sí. Pero para nosotros mismos, sí hay que hablarnos con amor. Mi psicóloga siempre me decía, sí, claro, que lo que yo me digo a mi cabeza es lo que me termino creyendo. Entonces, si yo me digo soy un fracasado, soy un imbécil, soy tonto, o sea... pues sí. No, pues, gracias. O sea, sí, pero no, mentira. Sí. Sofi, usted también tiene micrófono, ¿ah? Sí. Sí. Sofi va a cerrar. Es que sí, Sofi va a cerrar. Ya la... No, pero si yo me digo todas esas cosas, me lo va a creer. Entonces, sí, obviamente, hay que hablarnos con amor. Hay que hablarnos con lo que la Biblia dice que somos. Sí, pero también hay que ser, como lo decíamos ahora, radicales. Primero con nosotros mismos, con el pecado que tenemos en nosotros mismos. Escuchaba hace poco un pastor orando: Señor, yo quiero aborrecer tanto el pecado que hay en mí como lo que tú aborreces. O sea, yo no quiero ver en mí algo que debería darme asco de mí mismo y no sentir ese asco, ¿verdad? No, y no es odiarme, ¡uy, qué feo soy!, ¿verdad? No, o sea, quiero ver eso y decir: wow, Dios, detesto esto de mí. Detesto, no tanto de mí, sino el producto del pecado que eso trajo en mi vida. Sácalo. Y para eso necesito ser agresivo. Porque lo vi en mi vida mucho tiempo y lo sigo viendo en algunas cosas y lo veo en muchas personas donde saben que tienen la herida, o sea, tienen ahí la estaca, ¿verdad?, clavada en el pie. No, a punta de oración, de ayunar, eso se va a quitar. Y no, o sea, usted lo que necesita es sacarlo, que sane, ponerle medicamento, curarlo. O sea, son cosas, son acciones. Sí, la oración tiene poder. Sí, las prácticas espirituales lo tienen. Pero tenemos que también... Pero como se dice aquí en Costa Rica, a Dios rogando y con el mazo dando. No, yo quiero agregar dos cosas muy puntuales. Gracias por ese versículo. Ese verso chino. Ese versículo. Antes de señalar el pecado a otro, es importante también volver a ver a uno, ¿verdad? Es claro, antes de sacar la astilla del ojo otro, quítate la viga que tienes en tu ojo, ¿verdad? Entonces no es nada más criticar o señalar por señalar. Sí. Y sí, se me olvidó el otro punto. Entonces, bueno, para el próximo... Sofía, ¿usted quiere decir algo? Estaba pensando en que yo creo que el plan de Dios definitivamente no es que nosotros estemos cómodos. Totalmente es incomodarnos, es totalmente lo contrario. No es un deje ese problema ahí o va a ver y busque su éxito material, como estamos hablando ahora. No es cumplir el sueño americano, digamos.
El sueño cristiano. El sueño cristiano. Tener mis 2 Sueño hijos bíblico. y la esposa. O sea, realmente Dios nos llama a incomodarnos, sea cual sea el área. Y si tenemos algo que nos está ahí punzando, es porque también Dios lo está señalando. Es porque Dios está queriendo también que tomemos el impulso, que hagamos y vivamos una vida conforme a lo que está escrito en su palabra. Totalmente. Yo quisiera terminar orando, pero no sé si alguien quiere decir algo más. Y si no, ya vamos a tener más videos para hablar de Ahí eso. vamos a tener rato Vamos a tener rato para conversar. conversar. Como último, o sea, no puedo dejar de mencionar este versículo en Mateo 25:35, que creo que es algo que debería darnos impulso, ¿verdad? A accionar, ¿verdad? Y lo que dice es, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y me visitasteis. Y no sé, siento que es como que lo que vayamos a hacer lo estamos haciendo por Jesús y por el amor que le tenemos, y recordar eso, o sea, como el amor a Jesús, ¿verdad? Y eso tiene que ser un impulso muy grande, o sea, eso tiene que accionar. Debería ser el impulso más grande de nuestro corazón. Lo que sea que hagan, háganlo para el Señor. Sí, y que sea, en contraste con lo que les decía en una parte, no responder o ser impulsado por el miedo, sino que ojalá sea por amor, por agradecimiento, no por vergüenza o inseguridad. Sí, entonces, no, quiero orar por nosotros que estamos aquí, pero también si alguno de los que nos está escuchando o viendo, hay algo de sus vidas en lo que están siendo muy pasivos o donde se han quedado cómodos, poder morderse, como decimos aquí, y seguir adelante y ser impulsivo y perseguir con pasión lo que Dios tiene. No hay límite de edad, de condición, de nada. Dios lo que necesita es un corazón dispuesto y listo para impulsarlo. Entonces, oremos. Señor, gracias porque nos escogiste y nos llamaste, como decía Gabo, no para rechazarnos con odio o solo castigo, que es lo que mereceríamos, sino que gracias a la justificación que hiciste por medio de Jesús, nos estás persiguiendo para abrazarnos con amor, para atraernos de vuelta a tu casa, a lo que quieres para nosotros, al llamado que nos diste. Que sí hay cosas específicas, pero para todos es servirte, adorarte. Y si hay algo de eso que no hemos hecho, si nos hemos dormido en pasividad, si hemos estado demasiado cómodos con las cosas que vemos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra universidad, en lo que sea, Señor, si hay algo en lo que nos hemos vuelto como rutinarios a eso, como que lo hemos asumido como algo en nuestra vida, te pedimos perdón, pero sobre todo te pedimos que nos puedas ayudar a hacer algo al respecto. O sea, no queremos quedarnos quietos nada más esperando a que algo pase. Si quieres usarnos para algo, levantamos la mano y te decimos que aquí estamos para que nos uses y para que nos guíes a hacer una vida cristiana impulsada por el amor, no por el miedo. Y queremos poder ser más agresivos en lo que perseguimos de una manera sana, de una manera medida, aunque eso parezca contradictorio, ¿verdad? Ser agresivo con medida, pero también para agradarte, que es lo que queremos al final. Queremos encontrarnos aprobados por ti para el día en que llegues. Amén y amén. Amén. Sí, no sé qué sigue. Like, comentar, todo eso. Suscríbanse. Suscríbanse y de verdad estamos Nunca he llegado tan lejos. vamos a estar subiendo más cosas a YouTube y no sé si esto va a estar en Spotify, espero que sí. Pero en Instagram, en TikTok también estamos poniendo más cosas y ahí queremos ir siendo más impulsivos también con eso y aparecer más ahí. Entonces, nos vemos.